Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy los tenemos en casa. Porque hoy vamos a tener una entrevista muy poco frecuente, yo diría excepcional, por lo que vamos a poner en evidencia, porque a veces lo mucho y bueno que se hace no siempre se le hace justicia en los medios. Yo quiero rendir tributo a un joven diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y quiero que lo ponchemos de una vez, señor director. Aquí está con nosotros el profesor Reinaldo José Bolívar. Podría decir doctor, pero él, al igual que quien les habla, se honra en usar el título de profesor. Es el viceministro para África del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, internacionalista egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Romana, Pax cum frate, posgrado de las Relaciones Internacionales, especialista, Relaciones Internacionales contemporáneas, especialista y magíster en Economía Internacional en la Universidad Central de Venezuela, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Rómulo Gallegos, escritor de los libros sobre estudios políticos, diplomáticos e históricos, nada menos que, miren qué temazos. Primero, el ascenso político de Japón. Segundo, desde Venezuela. Tercero, Mercosur y la Unión Europea, fracaso o éxito. Cuarto, inversión extranjera. Quinto, África Revolucionaria, el cual fue editado en inglés, francés, árabe y en las lenguas originales africanas, como el amarico y el wolof. Sexto, Venezuela y África, las nuevas relaciones, paradigma de la cooperación sur-sur. Es director fundador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Es miembro del personal académico y de investigación de varias universidades e institutos venezolanos. Es profesor invitado de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Es creador de la Cátedra Libre África, la cual funciona en 10 universidades venezolanas. Ha sido distinguido con la condecoración Medalla de Oro de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y con las condecoraciones Guaraíra Repano, José Leonardo Chirinos, Juan Germán Rocio, Ciudad de Cumaná, Argelia Laya, Andrés del Rosario López, Ricardo Montilla. Y como colega es productor y conductor de programas radiales, Proyecto África América y El Mundo en Venezuela, en la Radio del Sur, Soy del Guárico y en Cantaguárico FM, y es articulista para la prensa venezolana, ¿no? Lo que llamamos la prensa plana, la prensa escrita, en esta, cuando ponemos exquisito en las definiciones. Querido Reinaldo, bienvenido. Estamos muy honrados en Dossier, y hablo a nombre del equipo, de poder hacerle justicia a alguien que ha creado un antes y un después, y asumo lo que digo, porque las relaciones con África, nuestro continente hermano o madre, depende cómo lo querramos ver, y tal vez padre, eran casi de espaldas en el Atlántico, Cuarta República sobre todo, y ahora tenemos cantidad de embajadas que solo existen por tu laborioso empeño, ¿no?, en la Cancillería. Explícanos de eso. Gracias, Walter, gracias por tus generosas palabras para conmigo. Hay un antes y un después de las relaciones de África y Venezuela. El antes, por supuesto, de la llegada al poder del presidente eterno, comandante Hugo Chávez Frías. Había, digamos, en la práctica diplomática una discriminación con los países africanos y un incumplimiento del ABC de la diplomacia. Yo a varios colegas, profesores internacionalistas, les preguntaba, ¿por qué ustedes no se fijaron en África solamente como diplomáticos? El ABC, primero, establecer relaciones diplomáticas. Cuando llegamos a la Cancillería, que nos dio el presidente Chávez esa tarea, estaba de canciller Ali Rodríguez Araque, luego la continuación del presidente hoy Nicolás Maduro, que estuvo 7 años de canciller, y permitieron toda esta apertura y la impulsaron. Bueno, cuando llegamos, Walter, había relaciones de 54 países existentes, aún no estaba Sudán del Sur, solo con 25 países, firmadas de acuerdo a la Convención de Viena.
Es decir, faltaban casi 30 países en estas relaciones. Una revisión de archivos que nos llevó unos 3 meses. Y había solo 7 embajadas en África. 7 embajadas que, como yo a veces expreso, cuidadas por un conserje, porque había una sola persona, sobre todo en el África subsahariana. Las del norte tenían un poquito más de personal, sin embargo estaban descuidadas, a pesar de que algunas de esas embajadas eran embajadas OPEP, como el caso de Argelia y de Nigeria. Pero Nigeria, que hoy en día es la primera economía africana, tenía un encargado de negocio. Creo que Dato importante, Nigeria hoy primera economía africana. Y debe ser una de las 30 primeras economías del mundo. Una de las 30 primeras del mundo. Así es. Bueno, tenía un encargado de negocio, un país OPEP, un país petrolero, un país agrícola, uno de los pocos países del mundo que se autosustenta en cuanto a la canasta, a la cesta básica en productos agrícolas en Nigeria, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que hicimos este gran diagnóstico de cómo estaban las embajadas, cuántas habían, cuántas relaciones quedaron, presentamos al canciller, el canciller al presidente, la llamada Agenda África o el Plan Estratégico para África, que consistía en poner al día las relaciones diplomáticas. El presidente Hugo Chávez nos dijo que había que aumentar la presencia diplomática en cuanto a embajadas para atender a estos países, porque 7 embajadas para atender a 54 países es imposible, pues. De hecho, había un plan, que lo develamos y se echó para atrás, que venía de la cuarta, que era bajar de 7 embajadas a 5. Iban a reducirlas. Además de 7 embajadas en un monstruo de continente por el tamaño y su capacidad, además querían reducirla. Querían reducirla, querían eliminar la embajada de Kenia, donde funciona el Programa Mundial de Medio Ambiente, el Programa Mundial de Hábitat y Vivienda. Querían encerrarla, por ejemplo. Y querían que las embajadas subsaharianas, las que llaman, las mal llamadas África Negra, solo las atendieran Suráfrica y Nigeria. Y además que concurrentes si acaso. Pero Si acaso. Pero un continente de ese tamaño concurrente es un chiste malo. Las distancias. Las distancias un son... continente de 30 millones de kilómetros cuadrados. Continente 2 veces nuestra Suramérica. Con pocas vías de comunicación y ahora con más líneas aéreas, pero en ese momento no. Bueno, pusimos al día. Desde el 2005 al 2008 hicimos una gran campaña en las Naciones Unidas, en Nueva York, en Cuba, donde estaban las concurrencias africanas, porque ellos tienen mayor presencia en Nueva York, por las Naciones Unidas, en Washington, en La Habana, por la gran presencia cubana que en África. Cuba es pionero en África, con más de 30 embajadas. En Brasilia, porque el presidente Lula Silva se dedicó también a ampliar las relaciones con África, y los africanos tienen allí sus embajadas. Y fuimos explicándole a los africanos por qué nosotros los habíamos descuidado tanto. Un país que el 54% proviene de África, con unas relaciones de tan bajo nivel con los africanos. Eso es como negar las raíces, ¿no? Como negar las raíces. Tú sabes, Walter, incluso genéticas. ¿Tú sabes cómo castigaban a los diplomáticos venezolanos? Los mandaban para África. Como la Siberia. Te portabas mal, vas a un destino africano. Cuando yo llegué a la Cancillería, yo hablé con algunos, incluso personas cercanas, y les decía, mira, se van a abrir embajadas para que trabajemos allí. Algunos me decían, pero no hay posibilidades más cercanas, tú sabes, en América o en Europa. Yo decía, no, nosotros vamos a África. La línea es acercarnos al África. Como lo ha hecho China, como lo ha hecho Irán, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Europa. Claro, estas potencias, sobre todo las potencias occidentales, nos ocultaron al África, Walter. ¿Por qué nos ocultan África? Por la cantidad de riquezas que tiene ese continente. El continente con mayor cantidad de minerales y piedras preciosas es el África. Y los minerales estratégicos que están ahí, ni se diga. Así es. Cualquier mineral que uno pueda nombrar, África está entre los 10 primeros lugares en su posesión. Es la segunda reserva de agua del mundo. Tiene casi el 20% de producción de petróleo, agricultura, pesca. Bueno, volviendo a tu pregunta, entonces nosotros, el presidente Hugo Chávez autorizó abrir 11 nuevas embajadas en el África. Rodear el continente. Yo tengo aquí un gráfico que te voy a mostrar ahora. Sí. De rodear el continente con un total de 18 embajadas. Y desde allí, a partir de la figura de la concurrencia, atender a los otros países. 18 por 3, 54.
una multiplicación sencilla. Claro, había que establecer las relaciones. Le explicamos a los africanos, mira, lo que pasa es que no había interés. Nosotros, entre otras cosas, debemos hacer un mea culpa histórico, a pesar de que Bolívar dijo en el discurso de Angostura de 1819 que somos más un componente africano y americano, pues la Cuarta República se centró más en el eurocentrismo y descuidó por completo a África. Sí, sí, si se aceptaba en una embajada era en el sur del Mediterráneo, ¿no? En el Magreb. De manera que me tomo un avión y me voy a Europa en sí, 1 o 2 horas, sí. Y sin embargo estaban descuidadas esas embajadas. Me consta. Estaban descuidadas, no había política. Una de las cosas que tenía que hacerse era política. Llevar al África la política pluripolar, la política multicéntrica. Llevar esos grandes contenidos del plan de la patria, llevarlos al África e interactuar con ellos a través de algo que los africanos siempre han nombrado, la cooperación sur-sur. Que suena muy lindo, pero cuando hay que poner la carne en el asador, muchos se fuman, ¿no? Se fuma y prefieren el norte, ¿no? Esa cooperación que viene del norte, que es muy cara, porque el norte te cobra. El sur coopera, el sur colabora, el sur es entre hermanos, entre iguales. Cuando es con el norte, es una relación de subordinación si los países no hacen lo que ha hecho nuestra Venezuela, de poner al frente su soberanía, de pararse firme. Bueno, fuimos actualizando, hicimos grandes campañas, viajamos como nunca al África. Yo cuando llegué al África había escrito un artículo sobre África, pero no había ido al África, pues. Amaba todo lo demás, pero luego, con las órdenes que nos dieron, las instrucciones del presidente Chávez, del canciller Ali Rodríguez, el canciller Nicolás Maduro, bueno, visitamos al África para hacer actividades. Aquí hicimos festivales culturales con los pueblos, vinieron países a mostrar su pensamiento, encuentros intelectuales, encuentros de parlamentarios. Nosotros hasta ahora hemos visitado unos 40, 43 países africanos, visitados en misiones de trabajo, Nunca en la historia de la Cancillería se había hecho eso. Jamás, jamás. Cuando yo llegué a Sao Tomé y Príncipe en el 2006, el presidente de Sao Tomé y Príncipe me dijo, es el primer venezolano que pisa esta isla de Sao Tomé y Príncipe. Y lo mismo me pasó en la República Centroafricana. Me dijeron, usted es el primer venezolano que viene a la República Centroafricana. Era en nombre de nuestra Venezuela, en nombre de nuestra revolución, que iban los venezolanos a decir, aquí estamos nosotros. Hubo una puerta que era la puerta del no retorno. Cuando salían los esclavizados, nosotros dijimos, estamos de vuelta para estrechar nuestras relaciones. Y así fuimos abriendo las relaciones. En el año 2008... Qué emocionante lo que acabas de decir. Eso toca la fibra de cualquiera. En el 2008 firmamos relaciones con Madagascar. Me sucedió algo muy bonito en la cumbre de los no alineados aquí en Margarita, que el enviado especial presidencial de Madagascar, yo lo atendí en nombre de la canciller, y él me dijo, ¿no me recuerdas? Yo no lo recuerdo. Yo soy el que firmó contigo las relaciones diplomáticas en el 2008. Vine a Caracas y la firma fue en el teatro de la Alcaldía Libertador, el teatro del Consejo Municipal. Él estaba emocionadísimo de eso. Esa firma la llamamos Madagascar 2008, Madagascar 54, porque llegamos a firmar con los 54 países. Nos convertimos en ese momento en el único país del mundo que tenía relaciones con los 54 países africanos. Único país en el mundo. En ese momento. Ahora, y fue tu obra. La obra que hicimos con mucho gusto, por el llamado del presidente Chávez, hubo una voluntad política. Eso fue muy importante. Eso es importante. Excepcional. Si no se daba esa... A mí alguien me dijo, mira que en tiempo de la Cuarta República nosotros fuimos miembros del Comité de Descolonización y se firmaron algunas relaciones. Digo, sí, es cierto, se firmaron. Pero el proceso de descolonización africana comenzó en 1957 con Ghana y terminó, casi terminó en el 94 con Namibia, porque aún falta la República Árabe Saharaui por ser totalmente independiente. Y resulta que después del gobierno de Rafael Caldera no continuó el proceso de firma de relaciones diplomáticas. Y las firmadas estaban archivadas en los archivos muertos de la Cancillería. Es decir, hubo un impulso con Caldera 1. Hubo un impulso porque éramos miembros del Comité de Descolonización y se acabó el asunto. Y Caldera 2 tampoco lo retomó. Es el presidente Hugo Chávez que dice,
presidente Chávez hablaba de la madre África. Siempre. De la madre África. Yo recuerdo que en el 2006 el presidente Chávez estuvo en Gambia, hace poquito. El vicepresidente Aristóbulo siempre lo recuerda. Él estuvo presente allá y estaba de canciller Ali Rodríguez Araque. Él dio... Nuestro actual embajador en Cuba. Así es, así es. El comandante Fausto, legendario. Legendario, Ali Rodríguez, saludos. Que nos está viendo además. Allí hicimos, el presidente Chávez hizo el discurso de los polos del sur. Eso fue genial. Cuéntanos de eso. Allí el presidente, por cierto, con una gran diplomacia que tuvo que hacerse porque algunos países africanos fueron tocados para que Chávez no hablara en la cumbre de Gambia. Iba a ser el primer presidente no africano que se dirigía a la Unión Africana, y eso pesaba, por supuesto. El presidente Hugo Chávez, ya hacemos toda su prestancia histórica, ideológica. Bueno, él iba a hablar en la mañana, y luego nos comunicaron, no, el presidente no está en la agenda. Entonces, bueno, por supuesto, hubo que mover toda la artillería de nuestra diplomacia venezolana, que yo creo que es de las mejores del mundo, lo estamos demostrando con nuestros cancilleres, nuestra canciller, nuestros diplomáticos bolivarianos. Bueno, y fuimos a conversar con el propio presidente Yahya Jammeh, y él nos dijo, él es nuestro invitado, el primer presidente que lo habrá en la tarde será el presidente Chávez, porque en la mañana el moderador era otro, y en la tarde moderaba el presidente Yahya Jammeh. La cadena de mando directa. En lo que él se paró allí, saludó a los presidentes presentes, estaba Ahmadinejad y estaba el presidente Hugo Chávez, dijo, le doy la palabra al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que nos dé un breve discurso. Aquel discurso duró 21 minutos, y allí el presidente Chávez habló de Petrosur, de Telesur, de la Universidad de los Pueblos del Sur y del Banco del Sur, los polos del sur, y los explicó. Y le dijo a los africanos, ustedes tienen recursos, tienen ingentes recursos, lo que tienen es que apropiarse de ellos. Aquel principio de administrar nuestros propios recursos. Y luego vino, Walter, toda la apertura de las embajadas. Cuenta eso, porque eso es una popilla. No hay un país en el mundo que haya hecho eso en ese lapso, ¿no? Siguiendo, te voy a mostrar aquí. Si quieres, apóyalo en esta tabla para que te quede más cómodo. Perfecto. Te voy a mostrar. Toma este puntero para que lo vayas mostrando, y nuestro director sabrá ponchar la cámara que corresponde. Gracias. Aquí está la presencia venezolana en África, que comenzó desde el 2006. ¿Cuáles embajadas existían? Las de arriba. Egipto, estaba Libia, que ahora está cerrada porque recuerda el asalto que en el 2011 hicieron contra nuestra embajada, y por ella se abrió Túnez. Estaba Argelia, Marruecos, existía la de Nigeria, la de Namibia, la de Sudáfrica y la de Kenia. Las otras se fueron abriendo en un orden que estuvieran cerca de otros países para que atendieran las concurrencias. Concurrencia es para aquellos que... Aclaremos a los televidentes, embajada concurrente es, estoy situado en este país, pero atiendo a los cercanos, o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces soy embajador aquí, acreditado aquí, pero concurrente porque no tenemos sede todavía. Por ejemplo, Nigeria atiende a Sierra Leona y atiende a Liberia. Bueno, fuimos abriendo de acuerdo a criterios políticos, de cercanía, de algunos criterios materiales, que hubiese líneas de comunicación para atender la concurrencia, vuelos, ciertas comodidades para que estuviera la embajada. Y ya para el año 2009, ya Venezuela contaba con 18 embajadas en toda África y se convirtió en el tercer país de América Latina con mayor presencia allí. Cuba, Brasil y Venezuela. Las grandes ligas de la diplomacia. Así es. En África. Y logramos entonces con esto atender a los 54 países, lo cual nos permite a nosotros tener hoy en día un despliegue no inmediato, pero sí muy rápido, con nuestros embajadores, con nuestros jefes de misión, con la Cancillería es muy dinámica. La Cancillería siempre está en acción, la Canciller solicita, el presidente solicita, y de una vez llega la instrucción a los embajadores y deben moverse para las campañas de solidaridad, para las campañas en los consejos de derechos humanos, consejos de seguridad, para la defensa, para la promoción de la revolución bolivariana y para la promoción
de Venezuela. Además, esto facilita los contactos porque se hace una diplomacia en el ámbito económico, en el ámbito energético, en el ámbito turístico. Eso es lo que hace una embajada como tal. Y nuestra revolución ha permitido fortalecer esas embajadas. Ya no está el conserje allí cuidando la embajada, no, ahora está el embajador o el jefe de misión con un cuerpo diplomático, con personal local, dotado de logística que le permita realizar su trabajo, de comunicaciones. Por ejemplo, nuestras embajadas poseen comunicación con la Cancillería como si estuviera llamando a un teléfono local con los llamados IP. Todas están dotadas de este tipo de tecnología, lo cual nos permite videoconferencias, todo este tipo de cosas. Y además, nuestras embajadas cuentan con algo muy importante, Walter, con una política que genera nuestra Cancillería, nuestro gobierno, de acción, una agenda, un plan de acción en educación, en todas las áreas que tú puedas ver. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que el presidente Hugo Chávez nos decía es la educación es fundamental, por eso lanza la Universidad de los Pueblos del Sur. La educación, el presidente Hugo Chávez era robinsoniano, Simón Rodríguez, el gran educador. Entonces, yo recuerdo que yo estaba en Etiopía, la cuna de la humanidad, estaba en el hotel donde me alojaba. O sea que este hotel normalmente pone en el mostrador bolígrafos y libretas, que también están en las habitaciones. Yo saqué una libreta y un bolígrafo para tomar nota en el camino. Y se me acercó un niño etíope y me dijo, ¿me puedes regalar el bolígrafo? Yo le dije, ¿para qué tú quieres el bolígrafo? Me dijo, porque para ir a la escuela no tengo bolígrafo. ¿Qué tal? Y yo le di el bolígrafo y le dije, ¿dónde tú escribes? Bueno, en cualquier cosa, un periódico, lo que sea. Y le di el bolígrafo y la libreta. Y se lo comenté en un punto de cuenta al canciller Nicolás Maduro, hoy el presidente. Le dije, hay un programa que podríamos hacer, es un programa de acompañamiento escolar, conversando con los gobiernos. Nuestras embajadas, donde tengamos una embajada, podrían apadrinar algunas escuelas. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo, entregando cuadernos, lápices, para evitar la deserción escolar. Porque uno de los grandes problemas de algunos países africanos, no de todos, de unos 18 países africanos, es la deserción escolar. El niño que no termina el año escolar porque le falta un lápiz, una borra, un cuaderno, una camisita. Entonces creamos el programa que aprobó el presidente Hugo Chávez. Recuerdo que puso lástima que no lo tengo, puso Nicolás urgente. Y comenzó el programa a padrinar una escuela en África, que algunas instituciones venezolanas también se suman porque se hizo público, que podían aportar. Y bueno, ese programa... No hay precedente histórico en eso, ¿no? No, porque tú sabes que en algunos países hacen el niño apadrinado, ¿no? Lo convierten como una suerte de mascota. Dale a este niño, este es un programa más completo. Porque pero los demás... ¿no? Esto fue horizontal, no vertical. Fue horizontal. Este es un programa que acompaña a la familia, que acompaña a la comunidad, que acompaña a la escuela toda. Por ejemplo, hay escuelas que se han refaccionado, siempre en cooperación con el gobierno local, donde se han arreglado baños, tanto para los niños como para el público, se han reparado... mira, con apenas $20.000, tú puedes sostener en África el año escolar de 1.000 niños. ¿De 20.000 niños? De 1.000 niños, con solo $20.000. De 1.000 niños. ¿Con $20.000 puedes garantizarle el año escolar? A 1.000 niños. A 1.000 niños. A 1.000 niños. Ya lo hemos probado. El niño no deserta. Y hemos llegado a acuerdos... Bueno, lo bueno de esto es que no es una teoría. Está probada en el terreno. Nosotros... Háblanos de eso. Desde el 2006, el programa ya ha llegado... Aquí está, aquí tengo. ¿Debo ver para allá? Sí. Aquí tengo, mira. El programa ha llegado a 28 países africanos. Los que están de verde. Bien. Este programa ha beneficiado aproximadamente a 300.000 niños y niñas de África. Espero que lo vean verde como lo estoy viendo yo, porque tengo un monitor un poco desfasado y se ve casi amarillo. Casi. En todo caso, todo lo que no se vea en blanco es la ayuda que ha aportado Venezuela. Y vean eso en proporción a lo que es el gran continente África, ¿no? Estamos en toda África. A veces, y nuestro presidente Maduro, el presidente Chávez, nuestros cancilleres pueden atestiguar lo que normalmente algún presidente, algún canciller le dice, muchas gracias por la cooperación a través del programa de una escuela. Siempre lo dice, está muy consciente.
porque el programa hace que nos retroalimentemos. Por ejemplo, si el gobierno de Nigeria, mira, nosotros vamos a padrinar, vamos a ayudar con la escuela y usted se va a ocupar del pago de los maestros, de la electricidad, del teléfono, y se crea una colaboración verdadera. Y esos niños no te van a olvidar jamás. Yo he visto en Senegal, Walter, niños que portan morrales con la bandera venezolana y los ojos de Chávez. Fotos que me ha mostrado otra gente. Por supuesto, uno se siente muy bien con eso. Y eso se complementa con el programa de becas internacionales que tiene Venezuela para el Caribe, para Sudamérica y para África. Aquí por Venezuela han pasado estudiantes de 22 países africanos por la Escuela Latinoamericana de Medicina y otras universidades. Y los están acá, estudiando medicina, estudiando comunicación social, estudiando deporte allí en el estado Cojedes, estudiando varias carreras, formándose en la parte de petróleo. Imagínate, porque el presidente Hugo Chávez decía, esa Universidad de los Pueblos del Sur no es una universidad física. Eso consiste en que nuestros países abran oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes a que cursen estudios. Ayer me alegré mucho porque en la cumbre de la Comisión Económica del África Austral, Suazilandia anunció la creación de una universidad del África Austral con 20 cupos para cada país africano. Suazilandia, Suazilandia, tú. Allá abajo, en la parte más al sur del África, ¿no? Bueno, yo me acordé, bueno, este es el programa venezolano, porque nosotros, justamente, procuramos dar aproximadamente 20 cupos a cada país africano, y tenemos 22 países africanos. Y Suazilandia, que también ha tenido estudiantes acá, abrió cupos, lo cual es muy bueno, porque significa que la economía de Suazilandia debe estar pasando por un momento, porque está ofreciendo 300 becas, Walter. Bueno, esta es, digamos, cómo la cooperación ha avanzado entre el África y Venezuela en estos aspectos. Y luego está el aspecto político. El aspecto político. Mira, África tiene 54 países. 55, porque hay que incluir, nosotros reconocemos a la República Árabe Saharaui, hace el país número 55. Esto es casi un tercio de los países de la comunidad mundial. Tú sabes que el 70% de los temas de la ONU son los temas africanos. Claro, se fija mucho en los conflictos. Sí hay conflictos en África, no hay que negarlos. Conflictos heredados de las potencias coloniales. Se fueron y después de nosotros el diluvio. El diluvio. Conflictos heredados por las fronteras caprichosas que hicieron en la conferencia de Berlín en 1984. Si observamos el mapa africano. Eso es un temazo. Mira, yo te pido que me disculpes, pero me entusiasmé tanto y me pasé de la hora del corte. Vamos a hacer un pequeño corte y retomamos exactamente allí, porque esto, primero, es para sentirse orgullosísimo, pero segundo, no recuerdo haber visto una exposición tan clara de la tremenda obra de solidaridad que para mí es la esencia del cristianismo, ¿no? Cada quien que lo tome a su manera. Me permites un corte y volvemos exactamente en ese punto. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y esto que ustedes, estoy segurísimo, no lo escucharon en ningún otro programa. Ya volvemos. De septiembre de 1946, nace Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, artista boricua, genio del ritmo y la palabra. Consideraba que su gente era lo más grande de este mundo, lo que demostró su inmensa sensibilidad. Vivió el espectáculo y la música intensamente. Su verbo de profunda reflexión develó lo que está detrás del espectáculo. Acompañado de otros maestros de la música, llevó el género de la salsa a muchos rincones en el mundo. Su profunda espiritualidad le permitió entender que su misión era llevar alegría a la gente. Y así lo hizo. 30 de septiembre de 1946. Nace Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos aquí al profesor Reinaldo José Bolívar, quien es, aparte de viceministro de Relaciones Exteriores, es decir, un vicecanciller, es el hombre que ha hecho una labor titánica en relación a nuestra hermana África. Cuidado si tendríamos que decir también de alguna manera nuestra madre África, ¿no? Hablabas de la conferencia de Berlín y ahí fue cuando las grandes potencias occidentales, así como antes intentaron dividirse América, intentaron dividirse África, ¿no? Y tú hablabas de la peculiaridad de las fronteras, cómo han quedado marcadas como si hubiera sido premeditada y yo diría a tiralíneas, ¿no? Este pedacito es mío, aquel es tuyo. Te invito a que con el puntero que es tradicional aquí, vayas al mapa y nos expliques con la pedagogía que te caracteriza cómo las grandes potencias descaradamente dividieron aquello en sus áreas de influencia e intereses estratégicos sobre minerales y sobre todo lo que vino después, que generó no pocas guerras por lo demás, ¿no? Así es. Así. Gracias. Permiso. Mientras tanto, retomemos y explícanos con tu sentido pedagógico lo de la conferencia de Berlín. Sí. Bueno, esta conferencia de Berlín, Walter, fue en 1884. La convoca en ese momento el Leopoldo II, que se había apoderado de Congo. Estamos hablando de Bélgica, ¿no? De Bélgica, sí. El Congo belga, eso sí que es algo terrible que barrieron bajo la mesa, ¿no? Así es. Él se había apoderado del Congo, llamada República Democrática del Congo hoy en día, y la había llamado Asociación Internacional del Congo. Y luego, bueno, como habían otros países que comenzaron a interesarse en el África, ya se había eliminado la esclavitud, Gran Bretaña estaba cañoneando aquellas potencias que seguían haciendo esclavismo con los barcos negreros. Entonces se reúnen en Alemania, y allí en Alemania hacen la conferencia de Berlín. Van Gran Bretaña. Repítenos el año de la conferencia de Berlín. 1884, 1885, duró aproximadamente 9 meses. En Alemania va las potencias que ya tenían más de medio año para dividirse el continente. Sí, señor. Y usaron unas técnicas, te voy a decir ahora, bien particulares. Portugal, España, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, por supuesto, entre otros, van a hacer esa división del África. Fíjate, por ejemplo, si tú vas a cualquiera de estos países, no vamos a nombrarlos, vas a ver que son casi cuadriculados. Y las fronteras son como con tiralíneas, son rectas absolutas, ¿no? No respetaron accidentes geográficos. En algunos casos, como anécdota, era hasta donde llegaran, por ejemplo, 10 balas de cañón. Hasta ahí llegaba la frontera. Por supuesto, había casos donde habían ríos muy importantes que algunos se reservaban por la penetración de sus barcos. En otros casos era, por ejemplo, hasta donde un hombre pueda caminar 25 días. Ahí llega la frontera. Esos eran algunos de los criterios para repartirse esto. Los grandes, el imperio inglés y el imperio francés son los que van a ser los más beneficiados. Hoy en día hay aproximadamente una veintena de países que tienen el inglés como idioma y hoy hay unos 20 países que tienen el francés como idioma. Sí, Costa de Marfil alguna vez se llamó Côte d'Ivoire, ¿no? Côte d'Ivoire. No, se llama Côte d'Ivoire. Se sigue llamando Côte d'Ivoire, sí, claro. antes, prefieren llamarse así. Toda esta por aquí está Togo, Guinea-Conakry, Costa de Marfil o Côte d'Ivoire, entre otros, que son países de habla inglesa. Por aquí está Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, Tanzania, que son países de habla, Zambia, que son países de habla inglesa, y está también un buen número de países portugueses, por ejemplo, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, entre otros. Bueno, se hace esa gran división y se deja esa herencia, esa terrible herencia de los colonos, de los colonizadores, para los pueblos del África. La herencia de verse dividido, aunque hubo una gran resistencia, no fue tan sencillo. Hubo resistencia armada hasta 1935, y luego hubo la resistencia diplomática y la solidaridad de los pueblos, que fue el llamado panafricanismo, que por cierto, el panafricanismo comienza en nuestro Caribe, en Jamaica, con Marcus Garvey, en donde todos nos consideramos africanos, hasta 1957, que se produce la primera república del África
subsahariana que se subsahariana. independizan, que es Ghana. Antes del 57 solo había independiente Egipto, Liberia y Sudáfrica. Y Liberia, porque su nombre lo dice, tenían que ser libres porque había que mandar de vuelta a todos los negros que pudieran allá. Así es. Antes de eso, ahí hay una cosa importante, Walter. Por ejemplo, la Cancillería venezolana no se actualizó, esto es un dato importante, hasta el año 2005 con el presidente Hugo Chávez. Qué sana autocrítica. Porque la Cancillería venezolana, en cuanto a atender al mundo, se parecía a la misma en 1908. Aparecieron en los años 50, 60, 54 nuevos países y la Cancillería se mantuvo igual. No se dio por aludida. No se dio por aludida. Aparecieron en los años 90, con la caída de la Unión Soviética, 14 nuevos países y la Cancillería no se dio por aludida. Es el presidente Hugo Chávez, con Ali Rodríguez, con el canciller Nicolás Maduro, quien pone orden en todo esto. Dice, bueno, hay que meter la lupa en estos países. Al fin, geopolítica. Geopolítica, exactamente. Y crea lo que se llama hoy los despachos de viceministros, que han sido enriquecidos con la parte sustantiva. Entonces, esta es el África que conocemos. Mira, para el 2005 te doy otro dato importante. ¿Tú sabes cuántos acuerdos había firmado Venezuela con África? 37 acuerdos. 54 países, 37 acuerdos. No llegamos a uno por país. Hoy en día, con toda la energía que tenemos nosotros, de la Cancillería, estamos por casi 500 acuerdos, con cumbres como la cumbre del 2009, África, De 50 a Sudamérica. 500, ¿no? Una pequeña relación, ¿no? Sí. Bueno, Walter. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sigamos con esto porque esto es más que pedagógico, ¿no? Y es importantísimo que la juventud, que se engancha mucho con los temas internacionales y ve muchos conflictos y le gusta ver las imágenes, pero lo que hay detrás, que es la realidad, que es la geopolítica, y también el neocolonialismo, que con anestesia nos lo tratan de aplicar, si esto la generación de relevo no lo entiende, y si aquellos que están ahora al mando no lo aplican, nos va en eso la soberanía si nos descuidamos, ¿no? Porque además no nos perdonan que seamos los creadores de la OPEP, ¿no? Así es. Y el Entre otras cosas. África se ha venido convirtiendo en el centro de atención mundial. Ahí están las relaciones Estados Unidos, interés en África, ¿no? Ellos tienen lo que se llama la Ley de Oportunidades para África, que es una ley para apoderarse de los recursos del África. Los ingleses tienen su política con África, los franceses, los españoles, todo en lo que hemos llamado la cooperación no reversible, es decir, condicional. Te coopero contigo, pero con condiciones fuertes. Entonces, países que se endeudan, países que no reciben ningún tipo de contraprestación por toda la cooperación o los recursos que extraen. Yo recuerdo, el presidente Hugo Chávez estuvo en Mali en el año 2006. Y entonces estaban conversando, el presidente de Mali de aquel entonces, que luego le dieron un golpe de Estado, le decía al presidente Hugo Chávez, quisiéramos con ustedes un acuerdo como el de Petrocaribe. El presidente Hugo Chávez le explicaba que era Petrocaribe, porque había cierta desinformación del África, y el presidente le decía, bueno, mira, tú sabes que Petrocaribe consiste en que tú puedes pagar la factura con bienes materiales y luego a crédito. Yo como sé que Mali es un gran productor de oro, Mali es uno de los principales productores de oro del mundo, Walter, y uno de los principales países algodoneros del mundo. Algodonero, ¿eh? Sí, sí, porque sabes que hubo un tiempo en los 80 que Estados Unidos se dedicó a hacer que los países fueran monoproductores. Sí. Entonces Mali, repartió Burkina la Faso, tareita, sí, de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Así es, Mali, Burkina Faso, Togo fueron convertidos en algodoneros. Bueno, hoy en día son... Y Estados Unidos compra ese algodón y lo revende. En algunos casos... Ni siquiera lo procesa, lo revende. Lo revende, sí. Algunos países nuestros compraban algodón africano en Estados Unidos. ¿Qué tal? Claro, si tienes una relación directa con África, eso se te va a abaratar. Y Chávez le decía, el presidente Hugo Chávez le decía al presidente de Mali, Aminou Toumani Touré, le decía, bueno, me pagas con oro y me pagas a crédito el petróleo. Y él le decía, oye, no, con oro no podemos pagar porque nosotros dimos concesiones antes de mi gobierno a 100 años. Y apenas nos queda un 4% de regalías.
4% de regalías. ¿Ese es descendiente de Sékou Touré, tal vez? No, Sékou Touré es de Guinea. Sí. El Touré es un apellido muy en África propagado. Más común de lo que uno cree. Como el Diallo y eso, ¿no? Entonces el presidente le decía, bueno, tú tienes que tener algún tipo de minas que aún no hayas dado en concesión y puedes darnos esos bloques pues para eso. Pero ese es un ejemplo de cómo los grandes imperios europeos, las potencias europeas, bueno, subyugaron al África, se llevan oro, se llevan uranio. Níger, por ejemplo, es uno de los principales productores de uranio del mundo. El presidente de Níger estuvo en la cumbre en 2009, el presidente Sall lo recibió, y entonces cuando regresó a Níger le dieron un golpe de Estado. Por andar en mala compañía. ¿Y por qué el presidente de Níger pretendía nacionalizar el uranio? El presidente, recuerdo que decía, tenemos que con los africanos trabajar en la nacionalización. Sin uranio no hay centrales nucleares para generar energía, pero tampoco hay bombas atómicas. Así es. Y luego, por supuesto, Walter, está la agricultura. Yo siempre hablo del cacao. Tú sabes que en Costa de Marfil, en Côte d'Ivoire, se produce el 55% del cacao del mundo. Pero los especializaron y los parcelaron, ¿no? Sí, sí. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y en Ghana se produce 20% de cacao. O sea, entre Ghana y Costa de Marfil producen 75% del cacao del ¿Qué mundo. nos queda para los ex cacaos, grandes cacaos que éramos nosotros? Bueno, tenemos el cacao aromático, que es un cacao medidor. Pero resulta que al presidente Babo, en el año 2011, le dieron un golpe de Estado, porque él también pretendía nacionalizar el cacao. Y el cacao, tú sabes que es uno de los principales productos de consumo mundial, por el chocolate, por las cosas para las cremas y todo ese tipo de cosas. La segunda vez que lo voy a contar esto, y te voy a interrumpir brevemente. Una vez estaba cumpliendo algunas labores periodísticas, y cuando salía de alguna guerra como las del Magreb o como el Frente Polisario, o me iba a París para hacer las conexiones. Me largo a caminar y de repente como dirían en el tango, en un viejo almacén, pintado a mano en la pared, como se usaban antes los letreros de publicidad, chocolate de Chuao. Era el chocolate de Chuao nuestro, viejo. Así es. Es la segunda vez que lo cuento, pero me parece oportunísimo, ¿no? Fíjate, los grandes cacaos siguen Cuando siendo... alguien me dice, tráeme cacao de Europa, digo, pero qué ofensa. Si el mejor cacao del mundo lo tenemos acá. Aquí está Uno de los cacao mejores. de Rí. Es una categoría mundial. Sí, sí, sí. El chocolate, el cacao Así es. venezolano. Y lo usan como medidor. En algunas partes ponen, este chocolate posee 5% de cacao venezolano, lo cual es bueno. Mientras más contenga cacao venezolano, es mejor el cacao como tal, ¿no? Y Venezuela tiene todas las condiciones para ser una potencia en la producción del cacao de calidad. Sin ser un gran productor masivo como estos países que he nombrado, puede aportar el cacao medidor, cacao aromático. Es decir, para diversificar tenemos. Así Voluntad política tenemos. Sí, sí. ¿Qué nos falta? Planes tenemos, el plan de la paz. Planes tenemos. Sí. Generación de relevo, aquí estás tú, dirigentes tenemos. El presidente Nicolás Maduro, que como hijo de Chávez, tiene muy claro ese panorama. La canciller tiene muy claro el panorama. Los ministros tienen muy claro el panorama. Lo que hace falta también es que el pueblo se enamore por completo de todo lo que tenemos. Nosotros hacemos nuestra labor, ahí tenemos el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, que es justamente para la enseñanza de lo que es el África y su diáspora, la diáspora mundial, la diáspora en el Caribe, la diáspora en Sudamérica. Yo he dicho que es esencial la relación con África. Aquí vino, yo siempre recuerdo que en el 2006 vino el presidente de la Unión Africana en ese momento, de nombre Alpha Touré, creo que se llamaba este presidente, y él le decía al presidente Hugo Chávez, primero nos dijo que en el 2011 iba a haber un gran problema con el terrorismo, ¿no? En el norte de África, y pasó lo de Túnez, pasó lo de Libia, pasó lo de Egipto. Y luego nos dijo, si los europeos no aceptan que África debe mezclarse con el resto del mundo, van a desaparecer étnicamente como generación. Eso no se acuerda de todo el problema de los refugiados. En Europa apenas 8% de la población es de origen africano, pero hay una resistencia europea a aceptar los africanos. Pero además se han vuelto xenófobos, porque con esta ola a través del Mediterráneo están hasta el gorro y han aparecido viejos fantasmas que uno creía superados, ¿no? Ha aparecido una xenofobia nuevamente. que la disimulan porque han aprendido
porque de la Segunda Guerra quedan heridas todavía más o menos recordables y no abiertas, y han cambiado el discursito, pero lo que tú lees entre líneas como diplomático y yo como analista, viejo, eso es xenofobia pura. Así es. Sin anestesia. Y eso también tiene un contenido muy programado que es desconocer los avances del África. Y hacer ver, porque aquí hubo hasta tesis científica que decía el africano es inferior. Y gracias a nosotros, esto y lo otro. A pesar de que de ahí descendemos. Sí. Pero cuando estudias... La genética no miente. Sí, señor. Cuando te das cuenta que hay en África, qué está pasando en África actualmente, te consigues sorpresa como, por ejemplo, Sudáfrica, una gran potencia tecnológica, una gran potencia económica, que es miembro, entre otros, del BRICS. Y no es gratuito. Es porque tiene un PIB enorme, es porque tiene una capacidad de trabajo, es porque tiene producción de medicamentos, de tecnología médica, entre otras. Te consigues con países que están creciendo aceleradamente, como Angola. Cuando Angola sale de su guerra civil, cuando quitan las minas antipersonales, Angola, además de petróleo, comienza a producir café. Y es uno de los principales países cafetaleros del mundo. Como Etiopía, que está venciendo la lucha contra el hambre y ahora se está emergiendo como potencia económica. Te vas consiguiendo toda esta sorpresa. Sí, Sudáfrica fue uno de los ejemplos más salvajes de racismo. Sí. Tú siempre hablas de Sudáfrica y todo lo que quería hacer allí Israel con Sudáfrica, por ejemplo. Israel bailó pegadito en pleno. Israel, que siempre se quejó de la discriminación racial, bailó pegadito con Sudáfrica para poder desarrollar su potencial nuclear. Porque además no había simuladores de computadora todavía para un ensayo nuclear. Y el desierto que está ahí en el sur y el uranio que salió de ahí sirvió para el primer ensayo. Aunque dicen que son las malas lenguas, pero mi fuente no la voy a citar y es impecable. Y en ese momento el racismo era tal, que voy a contar una anécdota pequeñita, cotidiana. Un servidor de muchos años en una gran hacienda y los dueños dijeron, ¿pero qué? Se enfermó fulano. Tiene una peste que no sabemos qué es, y hay que atenderlo. Está viviendo debajo de una choza de paja, de palma. Dice, bueno, llévenle este colchón. El hombre muere, pese a toda la ayuda que al fin aquel espíritu cristiano que por allá apareció, ¿no? De aquellos protestantes que se fueron para allá, dijeron, bueno, ¿y ahora? Quemen todo. ¿Cómo que? Sí, todas sus pertenencias y el colchón. Nos puede apestar, quién sabe qué es lo que pasa. Esa es la solidaridad que es hasta ahí, pero no te quiero cerca, ¿no? No. Y además, qué cristiano soy que te ayudé a morir, ¿no? Sí. Eso está en un escrito que tiene más valor que lo que yo acabo de decir, pero fíjate que estaba hablando de hace poco tiempo, ¿no? Relativamente poco, ¿no? Todas las condiciones, todos los obstáculos que está poniendo la Europa Occidental a la migración africana. Tienen el terror de que aquellos que les sirvieron para hacerse ricos aparezcan ahora a reclamar algún derecho humano. Así es. Aquellos que sirvieron Háblanos para de construir... eso, porque tú tienes una óptica privilegiada. Aquellos que sirvieron para construir las grandes ciudades de Europa, las grandes ciudades de América, que fueron los esclavizados africanos. Que no solamente era construir, y esto lo digo como afro, como descendiente africano. Por ejemplo, Walter, aquí en Venezuela... Todos conocemos la vela de Coro, la zona colonial de Coro. Y cuando tú hablas de zona colonial piensas que eso lo hicieron los españoles. Resulta que esa tecnología es tecnología africana, la tecnología del bahareque. El bahareque es fundamental en este clima, además. Por supuesto, ojalá aquí pudiéramos construir casas de bahareque en toda Venezuela, que hay tecnología para hacerlo. Y eso sí es antisísmico. Eso es antisísmico y no necesita cemento, no necesita cabilla, ¿no? Ni aire acondicionado. Ni aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Bueno, la tecnología del arroz. El arroz tal como se cultiva, por ejemplo, en el estado Portuguesa, en el estado Guárico, viene del África Occidental. Los cultivos sumergibles del arroz. Esto para quitar esa tendencia que hubo de los científicos eurocéntricos, que estos africanos no aportan. Pero las grandes civilizaciones provienen de África. Y las grandes fortunas que hoy son imperios fueron de la explotación de África a niveles que hoy serían de lesa humanidad a priori, ¿no? Así, la explotación del oro, la explotación del diamante. Pero esto se ha convertido también en fortaleza, porque resulta, ¿tú sabes quién es el principal productor y procesador de oro del mundo?
un país africano llamado Botswana. Botswana. Que hace poco decían Botswana era, no, ese es el país con el índice más alto en VIH en SIDA. Me decía a mí el vicepresidente de Botswana, que lo encontré en una cumbre en Egipto, en Etiopía, me decía, nosotros sí tenemos problemas con el VIH, pero lo estamos combatiendo. Y tenemos ya 20 años creciendo por sobre el 10% del PIB. ¿Por sobre el 10%, del PIB? Por el procesamiento del diamante. Y estamos distribuyendo, también tenemos una gran política social. Y lo seguimos a ustedes. Por cierto, el presidente actual de Botswana se llama Seretse Khama. Seretse Khama, padre, este es el hijo, fue el fundador de Botswana, que era un rey, que por cierto, esta historia es bonita porque este rey abdicó por amor. Él se enamoró de una enfermera inglesa. Esta enfermera inglesa se casó con él, entonces tuvo que renunciar al reino tuano, porque los ingleses lo hicieron salir. Tú sabes que yo una vez leí algo así por arribita hace años, digo, pero esto parece un invento hollywoodiano, era real la cosa, ¿no? Era real, sí, hay una película, ¿no? Sí, sí. Y él regresa clandestinamente a Botswana y hace todo un movimiento independentista y logra la independencia de Botswana. Seretse Khama, padre. Bueno, la independencia. Genial, ¿no? Se casa, lamentablemente le da un cáncer y muere muy temprano, a los 52 años. Y por cierto, los ingleses le dicen a Ruth, su esposa, que regrese. Mira, ya se murió este señor, vente para acá. Y ella dice, no, yo soy tuanense. Yo soy una tuana, que es el gentilicio. Y murió allí. Bueno, tuvieron 2 hijos, uno de los cuales hoy en día es el presidente de Botswana. Tú sabes que ahora me vino a la mente una vieja anécdota que tiene base histórica, hablando del desarrollo de la tecnología nuclear israelí, ¿no? y cómo hicieron sinergia con los sudafricanos en la peor época racista, ¿no? Había un agregado militar estadounidense, acreditado en Sudáfrica, que era un piloto dominguero, salía a volar los fines de semana. Y cuando estaban haciendo las pruebas en el desierto de Sudáfrica de las cargas nucleares, el tipo salía a volar por esa zona, estaba un patrón de vuelo, se iba por otra. Y los israelíes, que siempre han tenido absoluta asociación con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Lo sapearon, como decimos, lo denunciaron a los servicios de inteligencia. Y vinieron directo, aterriza de un vuelo, van, carretea, se baja el avión y se ven aquí, van directo al asiento del piloto y debajo sacan una cámara de aerofotogrametría aérea, pero una cámara espía de alta resolución, que hacía que él derivaba hacia la zona en la que estaban haciendo los preparativos de pruebas nucleares con el uranio sudafricano y la tecnología israelí. Y los propios israelíes lo denunciaron, siendo tan amigos de Washington, lo denunciaron a su agregado militar y lo expulsaron inmediatamente de Sudáfrica, pues se está metiendo con nuestro proyecto nuclear, ¿no? Imagínate. Esas son cositas que han barrido bajo la alfombra, pero sí. Algunos las recordamos porque las estudiamos, ¿no? Y son parte de los intereses que tienen las potencias con África, ¿no? Como tienen con todo el mundo. ¿Sabes que África tiene una experiencia grande en integración? Que es importante decirlo, ¿no? La Unión Africana es muy fuerte. La OEA le da en pañales. Es chiquita al lado de la Unión Africana. Y ese peso en la ONU, si se ponen de acuerdo, es imparable. Trabajan en bloque. Los candidatos son en bloque, pero se respetan políticamente. Puede haber diferencias africanas en los límites, en las concesiones étnicas, pero en la integración no. Políticamente son muy fuertes. La Unión Africana tiene hasta sus tropas de seguridad como tal, intervención. Y los mecanismos que hay, cada subregión tiene su comisión económica, África Occidental, África Oriental. Y por supuesto, las grandes potencias imperiales tratan de destruir esa unión. Cuando murió Gaddafi, cuando lo matan, cuando el magnicidio de Gaddafi era para destruir también la Unión Africana. Cuando Hillary Clinton se mandó aquella carcajada histérica, dije, sí. Vi y murió. Vine y murió, sí. Qué horrendo. Sí, ella que quiere ser presidenta. Bueno, conocí a Gaddafi. Digo, cené con él en el Palacio del Rey Idris, en el jardín, al estilo de él, que era un hombre de las tribus nómadas, ¿no? Sentado en alfombras, a cielo abierto, maravilloso, del norte de África, ¿no? Conmigo, recuerdo, la última vez estaba Ricardo Alarcón de Quesada, el diplomático cubano, ¿no? Y su señora, que en paz descanse. Y yo veía, porque lo vi, no me lo contaron, las tribus, era un país de tribus.
y nómadas. Las tribus venían en delegación a hablar con él como con un padre y nadie se iba sin una solución. Y les puso salud, les puso educación, les puso todo. Rey de reyes, le decía a Gaddafi. Llevó a Libia al más alto de índice de desarrollo humano de toda África. El mayor desarrollo Propuso humano. una moneda única para África. Propuso los Estados Unidos de África y estaban trabajando eso en ese momento. Y además graduado en las academias militares de Inglaterra, ¿no? Le podía hablar de igual a igual a todos. Así ¿no? es. Pero el imperio destruye siempre o trata de destruir los esfuerzos de integración. Lo están haciendo en nuestra América también. Yo me acuerdo de la conferencia de una de ellas en Yugoslavia, creo que fue. Aparecía con su camella, porque tomaba leche de camella al amanecer, igual que si estuviera los costumbres, él no renunciaba a sus costumbres. Educado en Europa no renunciaba. Su caballo para hacer ejercicio, montar, y sus escoltas que eran comandos peligrosísimos, femeninos. Así es. Una vez le quisieron poner la mano encima a una, y el tipo, que era un cuarto bate, terminó aplastado contra una pared. No sé cómo hicieron. Pero, y se armó un bululú tremendo, ¿no? Porque dijeron, mañana, si vuelven a hacer eso, lo frenamos como sea. Y yo me puse ahí a ver cuándo venía Gaddafi, y se armó otro bululú, y de repente, cuando empiezo a oír los cerrojos, crack, crack, dije, adiós, coroto, aquí se armó una matazón. No sé cómo pararon eso. Pero las escoltas femeninas de Gaddafi eran temibles. Mira, los libros, porque nos quedan apenas unos minutos. Yo voy a mostrar esto y tú me dices, esto es el Mercosur y la Unión Europea. Fracaso o éxito de la inversión extranjera directa. Reinaldo José Bolívar. Háblame de este libro. Ese libro es mi tesis del posgrado de Economía Internacional. Yo en ese momento, era viceministro, estaba muy interesado en por qué la Unión Europea tenía cierto éxito y por qué Mercosur aún no había arrancado. La Unión Europea, por supuesto, basó su éxito en las empresas transnacionales propias. Mercosur no hizo eso. Eso sí era meter el dedo en la llaga en ese momento. ¿Te ganaste algunos enemiguitos? Sí. Venezuela y África. Las nuevas relaciones, paradigmas de la cooperación sur-sur. Reinaldo José Bolívar. Recoge esa experiencia de las nuevas embajadas, de los acuerdos, de cómo se cumplió la Agenda África con la orientación política del presidente Hugo Chávez. Por cierto, comienza con el último discurso del presidente Hugo Chávez que escribió para el 2013. Entonces recoge cómo abrir una embajada, el relacionamiento, entre otras. Y aquí tenemos Los olvidados del Bicentenario. Mira qué temita. Ese es un libro sobre la vida de Juan Germán Rocio Nieves. Para mí uno de mis preferidos es la vida del primer canciller de la República, Juan Germán Rocio Nieves. Esto yo te lo agradezco enormemente por la pasión que uno comparte sobre los temas internacionales. Me imagino que no los voy a soltar hasta que llegue a la última página. Y se nos acabó el tiempo. Tienes unos minutos para redondear el mensaje que tú quieras. Y en todo caso, dedícate a la cámara, no a mí. Aquí tenemos la 3. Sí, yo pienso, primero agradecerte esta oportunidad. Las relaciones con África se fortalecieron, hay un antes y después del presidente Hugo Chávez, de los cancilleres Ali Rodríguez, Nicolás Maduro, ahora el actual canciller, bueno, y estuvo también canciller Eleagua, Rafael Ramírez, la canciller Delcy Rodríguez. El empeño en trabajar ha dado su fruto, sigue dando su fruto. El África siempre está con Venezuela en las causas de solidaridad, en el Consejo de Derechos Humanos, en el Consejo de Seguridad, entre otras. Y creo que es muy importante seguir ahondando estas relaciones porque África se ha convertido actualmente, lo digo con toda propiedad por los estudios que hacemos, en el centro de la economía mundial en cuanto al aporte de recursos. Si estos recursos son aprovechados por la propia África, allí habrá una gran potencia. Y es importante que ese relacionamiento con nosotros continúe, se profundice y ojalá se pueda, entre otras cosas, retomar la cumbre de América del Sur-África. Es decir, integrar al África a nuestra relación ha sido vital y continúa siendo vital. No podemos dejar que se nos adelanten las potencias que tienen otra visión. África es el mundo y estudiar a África es estudiarnos a nosotros mismos. Yo me siento muy honrado de haberte tenido en nuestro dossier y que tu sentido
solidario que se manifiesta en obras sea también pedagógico, porque hay muchos cancilleres de la vieja escuela. Tú eres el vicecanciller para África y no dudo que llegarás a ser canciller en cualquier momento, pero el sentido de las generaciones de relevo a veces traen a la vieja escuela un poquito de acartonamiento, ¿no? Y en cambio contigo hablamos con este nuevo estilo de la diplomacia que es el necesario y que es la interrelación, que es del comercio, que es del intercambio de tecnología, que es del respeto mutuo y no de las áreas de influencia, hacer sentir las potencias sobre los países que buscan desarrollarse, ¿no? Esta nueva generación que tú representas nos hace sentir muy orgullosos y te deseo el mayor de los éxitos. Y me comprometo a que cuando tengas algo importante, porque tú aprovechas bien el espacio y no te vas por las ramas, cuando quieras utilizar nuestro dossier que llega a todo el hemisferio, lo tienes a la orden. Así que aquí termina este dossier que ha sido muy especial y no es un lugar común, porque aquí no lo usamos con frecuencia eso. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Hasta la próxima oportunidad, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, con el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, su productor, creador y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.